Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Enrique Vilchis Campos. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con número de matrícula 2101-1366. Actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho y el nombre del módulo que estamos trabajando es Derecho de Personas y Familia. El nombre del reto es el reto número 2, la personalidad y su validación ante el registro civil. El nombre de mi asesor educativo es Jorge Luis Rodríguez Arana. Bien, la personalidad jurídica de las personas físicas no se limita a observar y comentar el contorno y esquema respecto de los seres humanos como sujetos de derecho. Debemos adentrarnos en el contenido de esa personalidad, compuesto por sus atributos, y hemos de referirnos a cada uno de estos. Ciertamente la personalidad es una aptitud para ser sujeto de situaciones y relaciones jurídicas. Aptitud que respecto de las personas físicas se tiene por el mero hecho de tratarse de un ser humano, con su desplazamiento desde su concepción hasta su muerte. Ello no comprende la sustancia misma de la personalidad. Se compone por sus atributos, que son un conjunto de caracteres a ella inherentes y cuya razón de ser es precisamente alcanzar con ello realidad, funcionalidad y eficacia jurídica en las personas la personalidad de los sujetos. Estos atributos son, entre otros, el nombre, el domicilio, el estado civil, la capacidad, el patrimonio y la nacionalidad. La participación de todos ellos en la personalidad de un ser humano es constante e invariable, y precisamente su conjunto da la plenitud que se observa en dicha personalidad. Ahora vamos a definir algunos de estos. El nombre. El nombre es el conjunto de vocablos, el primero opcional y los segundos por filiación, mediante los cuales una persona física es individualizada e identificada por el Estado y en sociedad. El orden jurídico requiere tener identificados a todas las personas, en este caso, las físicas, para hacer prevalecer una claridad plena a propósito de quién es el titular de ciertos derechos y obligaciones. Para ello, el derecho ha instituido precisamente el nombre y lo ha perfeccionado en el transcurso del tiempo. La finalidad del nombre como atributo de las personas físicas es individualizar e identificar al sujeto con sus correspondientes estatus. Que el nombre de una persona física sea uno de los atributos de la personalidad se traduce en primer lugar en que todo ser humano tiene un nombre, el cual, en última instancia, se compone con el correspondiente apellido paterno de sus progenitores, por lo que cuenta con él desde el mismo momento de su procreación y se ve complementado con el número ordinal que le corresponde como hijo de esa pareja, a reserva de que les sea asignado oficialmente un nombre de pila. El domicilio. El domicilio como atributo de la personalidad en general y concretamente de una persona física es la sede jurídica del sujeto. Es el lugar en el que el sistema legal lo tiene situado, a efecto de vincularlo allí en sus relaciones jurídicas con los demás sujetos y con las autoridades administrativas y judiciales competentes territorialmente en esta circunscripción. El concepto de domicilio es fundamental para el derecho, y lo es porque la persona necesita un determinado lugar para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Sin ese elemento, que es el domicilio, que sitúa al hombre en el espacio, que lo relaciona con un lugar, las relaciones jurídicas serían especialmente precarias. De ahí que la generalidad de la doctrina afirma que el domicilio es la sede jurídica de la persona. Para la determinación del lugar se considera como domicilio de una persona, o debe entenderse como en cuenta todos aquellos factores que permitan tener un lugar como el más adecuado para ello. De tal manera que por la constante presencia del sujeto en este sitio, por su mayor permanencia en el lugar, haga más accesible su localización y allanamiento. Así, en el artículo 29 del Código Civil Federal, se establece que el domicilio de las personas físicas es el lugar donde reside habitualmente, y a falta de este, el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan y en su defecto, el lugar donde se encontraran.
Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él por más de 6 meses. Estado civil. La palabra estado tiene diversos significados en el lenguaje jurídico. Por estado podemos aludir al ente soberano del derecho público, que en condiciones normales aglutina y organiza a la población en un territorio bajo un poder supremo al que aquella queda sometida. Puede ser también la situación jurídica de una persona entre los miembros de su familia, sea como padre, hijo, ascendiente o descendiente, del ulterior grado, cónyuge, pariente, consanguíneo, colateral, etc. Todo ello implica el estado familiar o estado civil del sujeto, y que es el atributo de las personas físicas. El estado de la persona lleva el nombre del estado civil o de familia y se descompone en las distintas calidades de hijo, padre, esposo, pariente, por consanguinidad, por afinidad o por adopción. El estado civil es concretamente la situación jurídica de una persona frente a los miembros de su familia. Hace que dicha persona tenga los caracteres de ascendiente, de descendiente, en particular de padre y de hijo, de cónyuge, de hermano y aún de pariente colateral hasta el tercer y cuarto grado. La capacidad en su sentido amplio lo entendemos como la aptitud del sujeto para ser titular de derechos y obligaciones, de ejercitar los primeros y contraer y cumplir las segundas en forma personal y comparecer en juicio por derecho propio. Dicho concepto nos invita a reflexionar sobre las siguientes consideraciones. Primera, la capacidad da por supuesto la personalidad jurídica, es decir, esta es la aptitud para ser sujeto titular de derechos y obligaciones, en tanto que la capacidad es un principio, la aptitud ya del sujeto. En segundo, el concepto vertido sobre capacidad comprende dos especies, una sustancial o de fondo, la cual implica la posibilidad de la titularidad apuntada y a la que suele denominarse capacidad jurídica, y a más frecuentemente en nuestro medio capacidad de goce, así denominada por nosotros de aquí en adelante. La otra, por su parte, que es la adjetiva procedimental y cuya dinámica tiene lugar mediante el otorgamiento de actos jurídicos. Se trata de la capacidad de obrar y más conocida entre nosotros como capacidad de ejercicio. Finalmente, la tercera capacidad de ejercicio da lugar a dos posibilidades, la de ejercitar derechos y contraer y cumplir obligaciones por una parte y la otra la de intervenir en juicio personalmente por la otra. En conclusión, los atributos del nombre, del domicilio, del estado civil y de la capacidad los podemos encontrar en el acta de nacimiento, en el acta de matrimonio, en el acta de divorcio y finalmente en el acta de defunción. En efecto, cada uno de los atributos de la personalidad tiene un contenido de todos los demás. Así la capacidad, concretamente la capacidad de goce, como la aptitud del sujeto para ser titular de derechos y obligaciones, condiciona a todos los otros atributos, pues estos no pueden explicarse y carecerían de sustancia sin esa aptitud. Tratándose del estado civil, del patrimonio o de cualquier otro atributo distinto al de la capacidad. Este condiciona la titularidad de derechos y obligaciones en materia de los demás. Así, el estado civil implica la situación jurídica del sujeto frente a los miembros de su familia, que trae consigo una pluralidad de relaciones jurídicas con sus respectivos derechos y obligaciones, a propósito de los cuales sería ociosa cualquier consideración si faltara la capacidad, pues los derechos y obligaciones del estado civil, como los correspondientes a cualquier otro atributo, son precisa y lógicamente aquellos para los que se tiene o no capacidad. Como aptitud no puede ser titular de los mismos. Igualmente sucede con el domicilio. El orden jurídico requiere tener localizado con precisión al sujeto para vincularlo con las autoridades judiciales y administrativas de una plaza determinada, en lo que dichas autoridades son competentes por territorio. Por todo ello, es en función de los derechos de la titularidad del sujeto, que en su caso le corresponde ejercitar, o bien de las obligaciones que pueda contraer y cumplir para vigilar su cumplimiento. Finalmente, la misma situación se observa entre el nombre y la capacidad. El orden jurídico requiere tener identificadas a todas las personas, en este caso las personas físicas, para hacer prevalecer una claridad plena a propósito de quién es el titular de ciertos derechos y obligaciones. Para ello, el derecho ha instituido precisamente el nombre y lo ha perfeccionado en el transcurso del tiempo. Muchas gracias.